Hola, vamos a ver por qué consideramos que tener una materia como teatro en la escuela es importante. Básicamente consideramos que al ser una materia más lúdica, tanto profesor y alumno se relacionan entre sí y con la materia desde un punto de vista diferente. También se apela a las emociones del alumno, a la creatividad, a desarrollar otras capacidades diferentes que en otras materias no se desarrollan. Veamos cada una de ellas en detalle. Bueno, el teatro nos brinda una cierta cultura general, puesto que analizar la historia del teatro nos permite tener una visión más amplia y analizar la historia del teatro en cada momento histórico. Al ser el teatro un reflejo de la sociedad, vemos cómo las características que ha ido tomando la sociedad en determinado momento histórico, tanto como sus representantes más importantes. Así, por ejemplo, en la Edad Media fue una época de teocentrismo, es decir, que todo estaba centrado en Dios y todo lo que no estuviera centrado en Dios estaba mal visto. Por esto, fue una época de oscurantismo, tanto de las ciencias como para las artes en general, y el teatro formaba parte de las artes. Después, en la Edad Moderna fue una época de antropocentrismo, es decir, que todo estaba centrado en el hombre y para el hombre. Esta época fue una época de surgimiento teatral, de surgimiento de las ciencias y de evolución. Entonces el teatro tuvo un surgimiento muy importante tanto en sus movimientos como en sus formas. Entonces, vemos cómo nos proporciona una cultura general poder analizar las formas que ha tenido el teatro en cada momento histórico, porque no debemos olvidar que el teatro es un reflejo de la sociedad. Entonces, poder analizar el teatro nos permite analizar las características de la sociedad en determinado momento histórico. Otorga herramientas expresivas para desenvolvernos a lo largo de la vida. Una persona muy tímida, a lo largo del ciclo lectivo en la cual se desenvuelve la materia teatro, se van desarrollando distintas técnicas y distintas herramientas para que la persona pueda expresar sus ideas y sus emociones de una manera correcta. Y estas herramientas, estas capacidades le van a servir a lo largo de la vida. Por eso es muy importante. Hablar en público es muy importante, animarnos a expresar nuestras ideas, puesto que, por ejemplo, si una persona va a buscar un trabajo y no se anima a decir cuáles son sus capacidades o cuáles son sus características personales, la persona que lo va a contratar no va a saber cuáles son y difícilmente consiga un trabajo o aprender a expresar las ideas de una manera oportuna. Fortalece el trabajo en equipo, es decir, que cada persona, cada integrante del equipo va a tratar de sacar lo mejor de sí para que todos puedan lograr un objetivo en común, que es llevar adelante la obra. Por esto, todas las personas son importantes en una obra de teatro, todas contribuyen a lograr un objetivo común. Entonces, cada una de las personas, cada integrante del grupo va a sacar lo mejor de sí para ponerlo en común para el fin último de la obra de teatro. Fortalece una lectura comprensiva, puesto que para poder analizar y entender la historia debemos comprender el contexto, el periodo histórico, tanto como la forma en que se desenvuelve la historia a lo largo del texto y entender la historia de los personajes,
de cada uno de los personajes para entender la trama de la historia. Entonces esto nos proporciona una lectura comprensible. Estimula la creatividad y la imaginación, puesto que le permite al alumno transportarse en el tiempo y el espacio para poder caracterizar a sus personajes, otorgarles determinadas características físicas, emocionales, psicológicas. Entonces, cada alumno va a construir su personaje de acuerdo a esta creatividad que va teniendo y las formas que esta va. Hay un concepto que viene un poco a enmarcar todas estas características que hemos estado viendo, que es el concepto de inteligencia emocional. Este concepto ha sido desarrollado en 1995 por el Dr. Holler. Se refiere básicamente a dos tipos de inteligencia, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal se refiere a uno mismo, a reconocer las propias emociones, a conocerse a uno mismo, las capacidades, defectos, valores y virtudes que cada uno tiene, saber reconocer de las emociones, etiquetarlas y hacer algo productivo con ellas. Así, también la inteligencia interpersonal se refiere a cómo te relacionas con los demás, es decir, al tipo de vínculo que generas con los demás. Si puedes reconocer las emociones de los demás y puedes empatizar con